El mensaje 51, que fue la semana del 23 de mayo, bueno, el domingo 23 de mayo, que se tituló como un mensaje sincero, estaba basado en Juan capítulo 6 e influye en el mensaje que yo voy a compartir el día de hoy. De hecho, cuando yo estaba leyendo, ay, mira, los textos paralelos están en Juan capítulo 6, pero Juan no narró lo que otro personaje sí narró, particularmente Mateo, y totalmente fuera del contexto de, de aquella prédica, totalmente fuera del contexto, pero sin embargo, hoy voy a compartir un mensaje que, digamos, ocurrió en el mismo día. Una analogía de lo que ocurrió en el mismo día es muy diferente. Juan capítulo 6 inicia, si lo recuerdan o lo conocen, inicia con el relato icónico de la alimentación de los 5.000, como se le suele titular. Una gran multitud que seguía a Jesús tras las señales milagrosas que Jesús hacía. Y Jesús, en ese momento que esa multitud que le seguía llega y está reunida, Jesús sube una parte algo alta. Jesús sí, porque así él mismo se lo propuso. Estaba analizando cuando leía, repasaba lo de la alimentación de los 5.000 hoy. Fue el mismo Jesús que se lo propone. Nadie le pidió comida a Jesús en ese momento, o es lo que esté narrado allí en la escritura, en Juan 6. Nadie le pidió comida, pero él se propone, dice Juan capítulo 6, probando a sus discípulos, alimentar a esta gente de alguna manera. Él se lo propone, de alguna forma. Y bueno, dice la escritura que él está probando a sus discípulos mediante ello. Entonces parte de 5 panes y 2 peces, que tenía, como dice la NTV, tenía un muchachito. me, me llamó la atención esa palabra en una versión, en una traducción bíblica, por más que sea latina. Yo pensaba que esa palabra es muy de aquí del país, muchachito. Entonces toma estos 5 panes y 2 peces para multiplicarlo de alguna manera dantesca para 5.000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Dice la escritura que alimentó a la gente y la gente comió cuanto quiso. Si alguno es de esos que le gusta comer mucho y le gusta comer hasta reventar, bueno, aquí dice la escritura que la gente comió cuanto quiso. No descartemos que alguno ya, no, dé un poquitico nada más, muchacho, tranquilo, muchachito. Eh, entonces la gente comió cuanto quiso y al finalizar esa porción en Juan 6, en versículos 14 y 15, dice, la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que este es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Fin de la cita. El ministerio de Jesús, si algo Jesús practicó bastante y tuvo para perfeccionar, fue el escabullimiento. Cuando le iban a apedrear, cuando le llegaba la multitud, y en serie de circunstancias tuvo que escabullirse, tuvo que huir hacia las colinas. Entonces, cuando hablamos de la prédica del mensaje sincero, al día siguiente la gente lo busca y luego se inicia una conversación con Jesús muy intensa, una intensa conversación, y Jesús la concluyó con un mensaje sincero. Espero que usted lo haya podido oír, si no por ahí están los audios, y si no me lo pide y se lo paso para que lo oiga. No es la primera parte de esta reflexión del día de hoy, pero ocurren en el mismo día y me parece muy curioso analizar cosas que ocurren en el mismo día en la Biblia muy diferentes. Todo lo ocupado que estuvo Jesús. Unos pocos días atrás yo encontré un pensamiento que casualmente se origina en medio de aquellos eventos. En medio de aquellos eventos es cuando Jesús huye a las colinas y cuando después Jesús habla con esta gente, eso que he denominado como el mensaje sincero. Yo encontré un pensamiento que se origina en medio de eso y yo no sabía. Luego que Jesús alimenta a la multitud y al día siguiente se las consigue, entre ambos momentos ocurre algo muy significativo y para hoy origina y me regaló este 52º mensaje de reflexión de cuarentena. Juan 6, versículo 16 dice así. Al atardecer, los discípulos de Jesús
bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después, se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó: "No tengan miedo, yo estoy aquí". Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Fin de la cita. Juan 6, del 16 al 21. Eso es lo que narra Juan acerca de este episodio de Jesús caminando sobre las aguas. Sin embargo, Juan no destaca unos detalles que sí hace el libro de Mateo. Y ello es lo que y eso que ocurre allí, la analogía de lo que ocurre allí es lo que hoy les invito a que enfoquen su atención. Enfoquen su atención en lo que vamos a ver hoy. Estoy seguro que usted ha oído millones de sermones, millones de predicadores consagrados y de más renombre que mi persona, ha leído libros, no sé de cuántas maneras usted haya podido oír algún sermón, alguna predicación o usted mismo leer acerca de los famosos, icónicos pasajes de Jesús caminando sobre las aguas y Pedro caminando hacia Jesús sobre las aguas. Entonces, yo voy a leerlo como en Mateo lo dice. Versículo 22 de Mateo capítulo 14. Dice así, para los que anotan, para los que buscan allí en sus casas. Mateo capítulo 14, versículo 22. Aunque el versículo de atención el día de hoy es el 29 y el 30. Dice así desde el versículo 22, dice: Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas, mientras allí solo cayó la noche. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Voy a parar un momentico aquí en el versículo 23. Capaz que cuando yo leo como inicia Juan capítulo 6 y como inicia Mateo 14, uno pudiera decir, bueno, pueden ser textos paralelos o pueden ser textos de 2 veces que ocurrió esto. Pudiera ser, aunque varios comentaristas que estuve leyendo y reflexionando, pensando lo que las opiniones y los estudios que ellos hacían, insisten en que es el mismo evento y vamos a partir en el supuesto de que es el mismo evento. No es determinante para la elección el día de hoy si es una vez diferente que la caminó sobre las aguas, es la otra. No. Jesús, en esta parte, Mateo le dice, vayan ustedes, móntense, les insistió, los mandó a que se montaran en la barca. Y en ese periodo que no menciona Juan, Jesús ha subido al monte a orar a solas. Una práctica muy importante. Eso yo meditaba esa práctica que uno ora. Una vez escuché, si Dios ora a Dios, ¿qué más nos queda a nosotros? Entonces, estaban allí y mira lo que pasa con los discípulos. Mateo narra un poco lo que pasa con los discípulos. El versículo 24, cito, dice, mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Vamos a hacer una pausa aquí. Mientras Jesús estaba en el monte, mientras Jesús estaba en su momento de retiro personal de las multitudes, inclusive de los 12 selectos discípulos, o de los discípulos que estaban allí, los discípulos se encontraban en problemas. De hecho, que dice que está hablando a las 3 de la madrugada, según como lo vean en el contexto de la hora judía o la hora romana, que están esos 2 detalles, es la tercera o la cuarta vigilia, pero en fin, las 3 de la madrugada coincide con los cambios en el tiempo, y estaban luchando por mantener la barca contra
en medio de fuertes vientos y grandes olas. Y Jesús se les acerca caminando sobre el agua, decir cualquier cosa, que alguien puede caminar sobre las aguas. Jesús en esta otra señal milagrosa está caminando sobre las aguas. Entonces el versículo 26 dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Fin de la cita. Bueno, imagínense. A veces uno lee esto o a veces se lee esto, pero hay que imaginárselo. Hay que imaginárselo y si no estás bien del corazón, seguramente te da un infarto del susto. Son cosas sobrenaturales, son señales impresionantes. Y en medio de eso estaban Jesús y los discípulos. Bueno, Jesús es el autor de todo esto. Versículo 27 dice, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Aquí sí menciona lo mismo que está narrando Juan, a lo que se remite Juan, mencionar esta parte de caminar sobre las aguas. Entonces ocurre lo curioso que genera la reflexión, o me lleva a la reflexión el día de hoy. Desprende de aquí a una analogía de la vida. Este trozo curioso casualmente con Pedro. Versículo 28. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Fin de la cita. Vemos que Pedro se pone, como yo más adelante lo van a ver que yo lo escribí, lo menciono, una autoprueba, él mismo se metió en este lío. Él quiere probar algo y le dice al Señor, para constatar que es Él, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Pero no se pudo conformar de que sí, es Jesús. Dame una señal, dime la fecha de tu nacimiento. Bueno, no sé. Dime qué hicimos ayer. Ok, sí es Jesús. Una clave, no. Él pidió que la forma de afirmarlo es caminar hacia Él. Vaya el optimismo y el entusiasmo de Pedro. Entonces Jesús le dice que sí. Jesús le dice que sí. En estos 2 días de contexto bíblico, en que está narrado en Juan 6, aquí en Mateo 14, donde ocurre todas estas cuestiones, yo cuento varias episodios donde Jesús está probando a los discípulos. Eran días muy importantes para la fe de la gente, sin duda alguna, y Jesús está allí probando a los discípulos. No es un detalle menor. Una de ellas le dice a Jesús, le dice a Pedro, sí, ven. Entonces, Pedro bajó por el costado de la barca, caminó sobre el agua. Toma el detalle de que Pedro caminó sobre el agua, pero viene el desenlace. Pedro comenzó a hundirse. Y vuelvo a decir, nótese que Pedro caminó, pero comenzó a hundirse. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se hundió? Yo no me pregunto cuánto tiempo lo logró o cuántos pasos dio sobre el agua. Hay películas donde lo ponen, recuerdo yo, dando 3, 4 pasos y se hunde. Hay películas donde, como se dice, camina una cuadra y se hunde. Pero yo no me pregunto cuánto tiempo lo logró, sino que reflexiono por qué no llegó. ¿Por qué Pedro no llegó a la meta? Que era su autoprueba impuesta de llegar a Jesús. Hace unos días, ya hablando de aquí del presente, en mi cotidianidad, hace unos días estaba meditando derivado de una conversación. Una persona me comentaba cómo ya se desmotivaba de todo lo que hacía, del esfuerzo que mantenía. Había perdido el sentido y estaba aturdida por todo lo que está pasando con su cuerpo o en su cuerpo. Y ver que pasa el tiempo y no logra alcanzar lo que necesita para su salud, para su bienestar y todo lo que repercute. Imagínense, recuperar la salud, el bienestar y todo lo que eso va a repercutir para el bien, desde el cuerpo hasta la mente. Y me recordó a esto, me recordó a un Pedro que en un momento no pudo más y comenzó a hundirse. Pedro iba bien. ¿Qué pasó? ¿Qué lo tumbó?
Muchas veces pasa así en la vida. Estas analogías de Pedro. En un momento nos hundimos, en un momento dejamos de pelear, en un momento bajamos los brazos, en un momento desfallecemos. Eso me llevó a meditar, a reflexionar en este momento que capaz nos ha pasado a muchos, o ese momento, no en este momento, ese momento que quizás nos ha pasado a muchos, un momento quizás más contundente con otros ciclos de la vida, una circunstancia, una etapa, pero que nos ha pasado quizás un momento en el cual ya uno no puede más, uno parece no poder más y empieza a desfallecer como el título de esta reflexión del día de hoy. Cuando yo uso un término que se vuelve la clave o el título, mejor dicho, cuando yo uso un término así como título, se vuelve clave. Y, y siempre me es importante que esté familiarizado con el significado de esas palabras. Desfallecer, dice el diccionario de nuestra Real Academia Española, o perdón, de la Real Academia Española de nuestra lengua. Tiene 3 definiciones. Dice así: causar desfallecimiento o disminuir las fuerzas. También dice desmayarse, decaer perdiendo el aliento y las fuerzas. También dice faltar. Son las definiciones de la palabra desfallecer. Causar desfallecimiento. Desfallecer lleva o es la acción que lleva al desfallecimiento, que siempre lo vamos a ver como sinónimo de disminuir las fuerzas. Casualmente yo le decía a Eli, hoy quizás tuve un exceso de actividad física. Yo de repente escribiendo me voy a parar a algo del desayuno y me caí, pero generalmente cuando a mí me dan estos bajones que me suele dar mucho, yo me caigo, pero me acompaña un mareo. A veces no sé si es cervical, si es algo de la sangre, pero ya estoy habituado a eso. Es algo que siempre me da. Pero hoy me caí sin darme cuenta antes y cuando yo me caigo, yo le digo, wow, qué bueno que caí al piso y no di la cabeza con la cocina o con algo porque no me hubiese dado cuenta. Uno pierde las fuerzas de repente. Eso significa desfallecer. Valga a tomar un ejemplo que me pasó hoy de casualidad. Desfallecimiento significa desmayo, que tiene que ver con propiamente el concepto de desaliento. Desaliento. Vamos a dejarlo hasta ahí los conceptos. Desaliento. Como contexto central y preciso, Pedro desfalleció de la fe, de fe. Pedro desfalleció de fe. Pedro empezó a caminar sobre las aguas y desfalleció de fe. Posiblemente nosotros hemos pasado o somos probados, inclusive estrenados. Es importante diferenciar la prueba de la tentación. Yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo que muchas veces el cristiano o las personas no saben diferenciar entre prueba y tentación. Y hay una forma muy fácil de distinguirlo. La prueba tiene que ver con las acciones que Dios permite o Dios hace para examinarnos a nosotros en espera de algo, que aprobemos la fe. La tentación viene de aquellas maquinaciones e intenciones de Satanás para que nosotros caigamos y así también desfallezcamos de la fe. Entonces, nosotros hemos pasado, quizás somos probados, somos tentados a desfallecer de nuestra fe, de nuestro camino tras el maestro, porque la fe debería definirse como el camino tras el maestro. Esa es la fe cristiana, no es simplemente quizás el sincretismo que hay en la humanidad de que la fe es prácticamente todo lo que tú tienes confianza. Pero la fe cristiana es la confianza en el maestro, no la confianza que yo tengo en mí mismo, en mis cualidades o en mis definiciones, sino la confianza que yo tengo en esas cualidades y definiciones del maestro que es nuestro Cristo, mi Cristo. Entonces, sin embargo, fíjense que muchas veces uno puede ser tentado, probado, como le decía, tentado de fallecer en nuestra fe, en nuestro camino tras el maestro, pero sin embargo, yo también meditaba de este mismo fenómeno en la vida en general, de fallecer también en la vida en general, de fallecer en situaciones de salud, de trabajo, de proyectos, de planes, sueños, etcétera. La vida en pandemia, que no solo se debe observar desde un asunto de cuarentena,
como si la vida nada más se tratara de la cuarentena. Yo creo que usted sabe que no, de todas maneras, esto lo digo para que de una vez uno esté montado en la misma ola. La vida en pandemia no solo debe observarse desde el asunto de la cuarentena, sino en general. La vida, la vida en general, la vida que no puede dejarse en pausa. La vida en pandemia se ha visto cortada o ha visto cortadas las alas en muchos sentidos. Es más complicado inclusive tener un seguro médico estos días con el tema del seguro y el seguro aquí. Llegó la pandemia, ahora todos los aseguradores hacen lo que cualquier cantidad de arbitrariedades y la gente tiene que llevar su calvario indefensa. Entonces, es más complicado en esta vida de pandemia atender la salud, ni hablar de los que no poseen los beneficios de depender de los servicios del Estado. Entonces, también la recesión en todo, la recesión en trabajo, en planes, en proyectos que seguramente se han visto afectadas por la pandemia. Yo que trabajo de la casa, uno ve compañeros de trabajo renunciar, ya no les da esto, proyectos no salir, uno que tiene un trabajo constante de todos los días, y me dice lo que no lo tienen. Entonces, me hizo pensar esta reflexión en todas las personas o situaciones en la cual alguien no puede más y empieza a desfallecer como un Pedro hundiéndose en las aguas. ¿Por qué desfallecemos nosotros? ¿Por qué desfallece Pedro? Desfalleció Pedro. Hablando de Pedro, vamos a volver a Mateo capítulo 14. En el versículo 29 dice, Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó. Pedro vio el fuerte viento y se fijó en las olas, y allí se aterrorizó. Antes de que Pedro bajara a caminar sobre las aguas, ¿había o no olas? ¿Había o no viento? ¿O será que Pedro empezó a caminar y de repente tronó el cielo y llegó, todo se volvió un desastre? No. Dice la Escritura que los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Eso lo dice en el versículo 24, literalmente. Entonces Pedro no estaba en una piscina, no estaba en uno de esos lagos donde se ve el mismo reflejo del cielo. En estos días yo vi un video espectacular en Nat Geo, fue una cosa espectacular. Supongo que es la aurora boreal, no leí la descripción, pero el agua en la mitad de ese lago, había unos barquitos que se movían ligeramente con la corriente, el video lo aceleran y se ve el reflejo como un espejo en el agua. Es un espectáculo para verlo muchas veces, una noche espectacular. No era el lugar donde estaba Pedro y los discípulos. No estaba bajo una piscina en una perfecta quietud del agua, no, estaban bajo unas inclementes olas y bajo un voraz viento. Cuando Pedro, en su simple y destacado, extraordinario entusiasmo, a mí Pedro me recuerda mucho a Julio Serpa. Y a veces comparo a Pedro con Julio Serpa. Un extraordinario y destacado entusiasmo, yo admiro eso y lo alabo. Pedro, en su destacado y extraordinario entusiasmo, se propone a sí mismo ir a Jesús en medio de ese mar hecho una tormenta. Él mismo el que se buscó este conflicto, este lío. Yo leía de algún comentarista que no precisamente Pedro no supiera nadar, porque de repente Pedro se ahogó porque no sabía nadar, o se está ahogando porque no sabía nadar. Pedro era pescador y no hay que apostar a que no supiera nadar, sino que los comentaristas que leía, o un comentarista particularmente que leía, decía, así será la inclemencia del agua, que estaría en una condición de que nadie pudiera sobrevivir o que nadie pudiera valerse por sí mismo, pudiera quedar a la deriva. Parafraseando un poquito lo que leí. Entonces, Pedro fue el que mismo se metió en este lío cuando le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vayas a ti caminando sobre el agua. Eso está en el versículo 28. Entonces, me hace esto concluir que Pedro mismo se ha colocado esta prueba. Por tanto, si en este caso Pedro estaba caminando sobre las aguas, sí, estaba caminando sobre una prueba de fe. Él mismo se había colocado esta prueba. Pedro dejó de mirar a Jesús. Pedro empezó a ver el poder de las circunstancias de alrededor. Pedro se aterrorizó.
Eso, eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro dejó de mirar a Jesús y se aterrorizó por las circunstancias de alrededor. Pedro no caminaba porque él mismo podría. No, Jesús fue quien mandó que fuera así o que le permitió que fuera así. Y mientras Pedro veía la fuente de poder para poder caminar, que era Jesús, era todo posible. No sé cuántos pasos habría dado, pero las circunstancias alrededor le hicieron desfallecer. Un comentarista, y yo traigo esta cita literalmente, no sé si usted ha leído o tiene el comentario de Matthew Henry, una Biblia comentada. Él menciona trozos de sus percepciones acerca de ciertos versículos. Siempre los leo, sea que me sirva o no me sirva, o para aprender. Hoy fue, cuando anoté esto ayer, creo que fue muy valioso. Dice así esta frase de Matthew Henry, miren lo que dice él, cito, cuando dejamos de mirar a Cristo para mirar la grandeza de las dificultades que se nos oponen, empezamos a desfallecer. Y lo tienen allí, fíjense, está en la pantalla, está en el eslogan de la invitación. Y eso es lo que pasa, es un principio de la vida de la fe en Dios. Cuando nosotros dejamos de mirar a Cristo, cuando dejamos de mirar a Dios para mirar el tamaño de las dificultades que se oponen a nuestra vida, a nuestras circunstancias, empieza el desfallecimiento. Muchas veces por ahí para combatir esto se divulgan imágenes, correos. Yo me acuerdo cuando la gente mandaba millones de correos. Qué bueno que esa fiebre dejó. Ahora lo dejan para Instagram, historias o estados. Creo que lo bueno que aparecieron los estados de WhatsApp o las historias para que la gente no te mande eso, sino para que lo publique y tú eliges si lo ves o no. Pero en muchos de estos reenvíos, como le llaman, la gente siempre trata de decir a los demás, y rescato el valioso mensaje de que Dios es más grande que tus pruebas, Dios es más grande que tus dificultades. Para que no nos pase lo que le pasó a Pedro, que empezó quizás a ver una dificultad más grande que el mismo Jesús, hacia quien él caminaba en plena conciencia de que era un milagro de fe que él mismo pidió. Y capaz que eso es lo que pasa en muchas circunstancias de la vida. Estamos en retos que afrontamos con fe, de repente hacemos una oración por algún plan, por alguna necesidad, por alguna urgencia, necesidad de sanidad, y empezamos con fe a afrontar ese reto, a caminar sobre esa dificultad, a caminar sobre unas aguas con fe. Nos apegamos, nos aferramos a los muchos versículos que hay acerca de confiar en la oración, como el que yo les mencionaba de primera de Juan 5, 14 al 15. Cito, estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Fin de la cita. Este texto es contundente. Este texto es muy contundente lo que dice. Dios embarga una gran promesa aquí y es natural de generar y en nosotros crea expectativas por lo que Dios ha prometido aquí a través del apóstol para con nosotros. Entonces, capaz que por algún plan, alguna necesidad, alguna urgencia de sanidad, pero también por algo respecto a nuestra fe, ¿sí? Respecto a nuestra fe, respecto a hacer su voluntad, a hacer la obra, a mantenerse en santidad. Entonces, luchar contra la corrupción del espíritu que se opone a Dios. La gente le puede llamarle mundo, puede llamarle Satanás, puede llamarle la carne. Sinónimos, conceptos todos paralelos. Pero luchar contra la corrupción de lo que se opone a Dios. Entonces, eh, cualquier cosa similar que uno emprende, porque esto de fe, de hacer la voluntad de Dios, de hacer la obra, de santidad, de luchar contra la corrupción, sin duda son cuestiones de caminar sobre las aguas. Son cuestiones milagrosas, son cuestiones de oponerse a una corriente para hacer la voluntad de Dios. No es cualquier cosa. Entonces uno empieza a emprender ese camino, pero de repente llegan las severas olas, los devastadores vientos, y dejamos de tener esa mirada en Jesús. Empezamos a desfallecer. Y empieza un quizás lento, imperceptible proceso de hundimiento en las aguas, en alguna agua. Empieza tu vida a tener circunstancias de desaliento. Desaliento significa el decaimiento del ánimo. También significa desánimo. Y entras más, el agua te empieza a subir, quizás el agua al cuello, no sé si llamarlo así, pero llegas a un estado que se llama, y quizás lo ha vivido muchas veces, la depresión. Llega a la depresión. La vida del creyente tiene un protagonismo
que no debe ser la religión, sino la fe. La fe que hay, la fe de que hay un propósito por el cual Dios nos conduce y nosotros debemos perseverar en tal propósito. En su prueba de fe autoprovocada, la de Pedro, al ver los problemas de alrededor, él se hundió. Entre Pedro y Jesús había un tiempo para lograr llegar a la meta. Había un tiempo, pero no logró perseverar, no logró ese lapso del tiempo. Esto ya hablábamos de verdad que lo único que no perdona es el tiempo, es verdad, sí, hay una única cosa en la vida que no perdona, que es el tiempo. Y a Pedro le faltaba un lapso de tiempo. Toda la vida hay una película muy filosófica de ciencia ficción que se llama Lucy, que el tema central de Lucy no solamente usar el cerebro al 100%, sino que es el tiempo, todo consiste en tiempo. Y las pruebas, tomando ya saliendo de esa ciencia ficción, que es un principio no menor, las pruebas, todas las circunstancias de la vida de sufrimiento tienen un tiempo. Y a Pedro le faltaba un tiempo para llegar a la meta y Pedro no logró perseverar ese tiempo que necesitaba. Muchas veces desfallecemos por el largo tiempo que cuesta perseverar. De repente llegar a tal lugar no es fácil, ya sabemos que no es fácil, ya sabemos que cuesta un esfuerzo, un trabajo, un tiempo, pero muchas veces desfallecemos porque no alcanzamos ese tiempo. El Proverbios 13:12, la parte A de ese proverbio dice, cito, la esperanza postergada aflige al corazón. Fin de la cita. Tiene dos partes este proverbio, pero yo nada más cito esta parte que dice, la esperanza postergada aflige el corazón. Este proverbio lo vas a conseguir cuando busques concordancias de desaliento, de desánimo, de depresión. Este proverbio. El paso del tiempo, lo postergado, aflige al corazón. Entonces se aflige el corazón y empezamos a hundirnos. Job 10:1. ¿Cuántas citas yo puedo mencionar de los 42 capítulos, 44 capítulos de Job? Cuando Job dice en su impresionante sufrimiento. Una de estas frases dice, en eso, cuando ya Job pudiéramos decir que se estaba, digamos, en el pozo profundo de su sufrimiento, dice el versículo 1 de capítulo 10, estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma llena de amarguras debe quejarse. Y muchas cosas, Job hasta maldijo el día en que nació. Y empezó a cuestionar que ese día no debió ocurrir. Y trataba de desahogarse con sus amigos y exigir una prueba, una respuesta de Dios. Y sus amigos lo que hicieron fue quemarlo. Entonces, llegan esos procesos duros porque uno tiene que pensar cómo es el hundimiento, el desaliento y la depresión de cada uno, más que una simple imagen de un hombre caminando sobre las aguas y hundiéndose. Uno tiene que tratar de ver esos episodios cuando uno le ha ocurrido. Muchas veces el desfallecimiento llega por no ver luz al final del túnel, por el tiempo en que no se progresa, por la falta de paciencia, por lo duro de las circunstancias, por lo difícil que es soportar el sufrimiento. Como analogía, yo también citaré ahorita al pueblo de Israel, 2 versículos en el peregrinaje de la vida que tenían por delante. Concretamente, los primeros tiempos en el desierto. Para los que anotan, Números 21, 4 y 5, dice esto, breve episodio de Israel. Cito. El pueblo de Israel salió del monte de Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Fin de la cita. Israel se quejó así de Dios. El pueblo se impacientó con tan larga jornada. También el pueblo se quejó del plan de Dios. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? También el pueblo se quejó por el sufrimiento y no aceptar las condiciones que Dios estaba dejando que pasaran.
Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además detestamos este horrible maná. Cuando el maná días antes, primeras semanas quizás, creo que ni siquiera semanas, primeros días, era el milagro caído del cielo, ya lo detestaban. Y muchas veces se desfallece por no ver luz al final del túnel, por el tiempo en que uno está haciendo algo y no progresa, porque no tenemos paciencia, porque las circunstancias son muy difíciles, porque es difícil sufrir. Y entonces Israel se quejó de Dios. Yo no sé si, yo sí puedo decir, yo me he quejado de Dios y abiertamente le demando respuesta. Me acuerdo de Job, cuando uno espera una respuesta. Pero fíjense que el pueblo se quejó de Dios en su sufrimiento, en su hundimiento, en su desfallecimiento, se quejó de Dios. Se quejó del plan que Dios le había puesto. Entonces se quejan de Dios, de lo que Dios está haciendo, se quejan. Del plan que Dios le ha mostrado, no confían en el plan de Dios. No aceptan las condiciones de Dios, se aburrieron del maná o detestan el maná, no tienen el agua cuando la quieren. Entonces, al desfallecer y quejarse de Dios, no trae nada bueno. Y la historia de Números 21 se desenlaza de una manera muy triste. Después viene la serpiente de bronce, los mordió, los mordía, y el pueblo pidió a Dios la salvación. Pero muchos murieron por quejarse. Entonces el desfallecimiento y renegar de Dios y quejarse de Dios no nos saca de las aguas. No saca a nadie de las aguas. Se desenlaza de una manera muy triste. Qué terrible sería que a través o viviendo el desfallecimiento uno desprecie a Dios. Eso fue lo que me recordó Número 21. En el caso de Pedro, al desfallecer, él pidió auxilio. Imagínense que Pedro cayó, no sé si Pedro, al hacer una analogía de Pedro comparado a Israel, me estoy ahogando y tú no me estás ayudando, y mira, y esta agua está muy, y no me ayudas a caminar, no me dejas caminar bien. No, Pedro pidió auxilio, sálvame, Señor. Y de inmediato Jesús se extendió la mano y lo agarró. Estamos en Mateo capítulo 14, versículo 30 y 31. Lo repito, dice, sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Fin de la cita. Esto también se lo dijo Dios al pueblo de Israel en el desierto. Y se lo dijo a todos los que dudaron. ¿Por qué dudaste de mí? Cito otro trozo que dijo también Matthew Henry en su comentario acerca de esta sección. Dice así, Jesús reprendió a Pedro. Si pudiéramos creer más, sufriríamos menos. La debilidad de la fe y el predominio de nuestras dudas desagradan a nuestro Señor Jesús, porque no hay buena razón para que los discípulos de Cristo tengan dudas. Aún en un día tempestuoso, Él es para ellos una ayuda muy presente. Me parece fuerte esta escritura de Matthew Henry, pero creo que uno tiene que asumirla. Creo que uno tiene que apersonarse de ella. Creo que uno tiene que apropiarse de ella. Y esa parte final que dice, aún en un día tempestuoso, Él es ayuda para nosotros. Es una ayuda muy presente. El problema que se le achaca a Pedro no es lo que le está pasando, sino la fe que dejó de tener. Jesús no le dijo, ¿por qué tú hundiste? No. Tienes tan pocas. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Concretamente lo que dijo. Nosotros tenemos que pasar por estas pruebas. Necesitamos desarrollar un carácter que nos permita completar todos los pasos necesarios en las microetapas de la vida. Nosotros necesitamos desarrollar ese carácter, un carácter que permita pasar por las terribles aguas sin hundirnos. Creo que uno de los versículos bandera que quizás de los que más he repetido, porque tiene muchas aplicaciones y es bueno siempre citarlo en esta vida de pandemia y en todas las circunstancias, es Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Lo vuelvo a citar el día de hoy. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Fin de la cita.
Son textos que hay que aprenderse, son textos que hay que aferrarse en el peregrinaje de esta vida. Quizás tú estés ahorita en una dura batalla de la fe. Siempre las hay. Y si no las tienes, búscatelas. Debes estar peleando la buena batalla de la fe. Quizás, y también quizás, no, porque siempre debemos estar en la batalla de la fe. También quizás estás pasando por una dura etapa en tu vida personal y quizás esta pandemia, esta cuarentena, yo no digo la pandemia, la cuarentena, este país desordenado, arbitrario, desconcertante, impredecible, te tiene sufriendo de más problemas, circunstancias, económicamente o en la salud o en tus proyectos personales. Y todas esas olas feroces, por darle así un tipo del antitipo, todas estas olas feroces, esos vientos violentos te están azotando y capaz te sientes a un punto de bajar los brazos. Capaz que bajar esos brazos sea dejar de mirar o creerle a Jesús. O quizás te sientes así. Yo voy a citar un texto del cual hay canciones por doquier. Hay imágenes, cantidades de formas en las que se distribuye esta porción de texto para animarnos, motivarnos y recordarnos que el Señor está allí y nos da aliento para no desfallecer, para no desalentarnos, para no deprimirnos, para que no desmayemos. Isaías 40, versículo 29 al 31. Hay una canción, me recuerdan y se la paso, que es de Danilo Montero. Literalmente este texto en Reina Valera la hizo canción. Pero así dice la NTV. Cito: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Los que esperan en el Señor, ¿cómo que dice la canción? Los que esperan en el Señor como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así dice en Reina Valera. Yo he conocido mucha gente en el ministerio de la obra de Cristo. Hace unas semanas me gusta ver las fotos. A veces agarro mi disco duro y elijo ver. Ahorita con el aniversario de Egli me puse a ver muchas fotos de nuestra relación. Pero me gusta hacer eso periódicamente. Buscar fotos de tiempo atrás, videos y ver lo que uno ha vivido. Yo que tengo mala memoria, me ayudo mucho con las fotos y la multimedia, como se dice. Entonces yo en esos tiempos, en el pasado, he conocido mucha gente en el ministerio, en la obra de Cristo. Cuando digo mucha, es mucha gente. Mucha gente que con fervor empiezan a dar pasos tras Jesús. Yo tengo muchas fotos y recuerdos gratos con muchas personas. Hasta bautismos discipulados que he hecho yo con mis propias manos de muchas de esas personas. Pero muchas de esas personas luego no los ves más. No los vi más. No sé, uno no sabe ni entiende lo que pasa con cada persona, cada uno de ellos. Quizás dieron unos cuantos pasos. Sí, yo los vi dar unos cuantos pasos. Pero luego a su fe, a sus vidas, a sus circunstancias le azotan, así como a Pedro, bueno, a la barca donde estaban los discípulos, le azotan vientos y olas. Empiezan a hundirse, empiezan a desfallecer y no los ves más. Yo a veces, wow, mire este muchacho, ¿verdad? Que venía a la iglesia y organizó reuniones y nos prestaba esto y aquello y estaba más activo que los mismos que estamos ahorita y no lo vi más. A veces uno ve personas que, oye, pero empezamos a ser cristianos porque este empieza a practicar esto. Y uno se duele no por lo que hace, sino porque deja de creer, desfallece. Quizás empezaron en algún momento a hundirse. Yo mismo podría enumerar todas las veces que ya no he querido más nada con el ministerio. Supiera las veces que yo llamé a Roberts y vino para la casa, para acá, yo viviendo aquí, y las veces que le dije renuncio, y Robert me decía, no acepto tu renuncia. Unas cuantas veces, muchas veces. Cuando le decía eso, venía para acá, y me decía, yo vengo para acá a decirte que no acepto tu renuncia.
Y quizás eso tiene que ver con el ministerio y trabajar con él en ese momento. Pero yo no digo ni siquiera solamente temas con el ministerio de la congregación. Yo no digo esa imposición o esa expectativa de que uno debe llevar la congregación, sino mi propia misión de esto que estoy haciendo ahorita, predicar con la palabra. No sabe cuánto me entristeció a mí la semana pasada no predicar. De hecho, no querían que supiera que estaba en Caricuao hasta que me mencionaron. Me, 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 me sentí desanimado al no terminar imagínense, hablando hoy de fallecer, de no terminar el mensaje que tenía que dar conforme a este proyecto. Entonces, también yo recordé hoy, fíjense lo que es de fallecer, ¿no? Y después lo que te deja. Yo recordé la única materia que raspé en la universidad, lo recordé ahorita, lo copié antes de comenzar la reunión. Yo recordé la única materia que raspé en la universidad y fue porque yo desfallecí. Literalmente me dejé mantener el desánimo que tenía con el profesor. Y yo siempre voy a recordar eso. Lo voy a recordar porque a mí me dijeron, muchacho, me dijeron ¿cómo que se llaman ellos? Eran las autoridades que estaban en la graduación. Me llamaron. Sí, pero no era el rector, esto era alguien de la secretaría. Ellos me llamaron y me dijeron, después se lo dijeron a mi tía Floranja que me lo dijo a mí. Mira, muchacho, tú raspaste una materia, ¿vale? Tú sabes que tú eras el único que ibas a hacer cum laude de la universidad, de toda esta cantidad de cientos de personas graduando hoy. Y wow, me pegó. Siempre lo voy a recordar por lo que significa desfallecer. Uno sabe lo que se pierde por bajar los brazos. No sé qué se pierde usted o qué estará perdiendo si usted decide o deja de fallecer las pruebas de su vida. Entonces, hubiese tenido una mención con honores, de repente un título más, como le dieron a los de otra carrera. Yo iba a ser el único de administración. Pero bueno, gracias a Dios me gradué. Entonces, uno mismo no puede asegurar ni confiarse de que nunca será de los casos de las personas, esas que mencionaba, que estaban en la fe y en un momento desfallecieron. Es más, probablemente sí lo hemos sido. Y yo creo que es más probable que sí, que uno pueda pasar por esas etapas, son parte de la vida. Por eso hay que procurar levantar fuerzas y ánimo y proseguir por los pasos que aún nos faltan. Hay que proseguir por los pasos que aún nos faltan. Yo me quiero despedir leyendo Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice así, y viene primero, disculpen, viene el contexto de Hebreos 11. Siempre que leo este versículo le digo, lean Hebreos 11. Vea los personajes que dieron testimonio, los testigos de la fe, como se les dice, el testimonio de los antiguos. Porque el autor de Hebreos los menciona para después decir estos dos versículos, bueno, todo lo que sigue en el capítulo 12 de Hebreos. Pero esto es muy importante y espero que, que sea un principio a lo que estés aferrado en tu vida de fe o el que te aferres. Dice así Hebreos 12, 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, Hebreos 11, quitémonos todo el peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. La Reina Valera dice de esto la icónica frase que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, lo mismo que Pedro tenía que hacer caminando sobre las aguas, mantener la mirada en Jesús. Quizás pudiéramos ampliar esta sección para que reflexionemos y digamos, en el versículo 1 dice, quitémonos todo peso que nos impide correr. Transliteremos la analogía a una figura como la de Pedro sobre las aguas. ¿Qué peso nos puede estar hundiendo? ¿Qué peso nos puede estar lastrando? La Reina Valera usó la palabra lastre en esta sección. Peso. El pecado que tan fácilmente nos hace tropezar.
Por eso que al principio mencionaba, o en una parte del desarrollo de esta reflexión mencionaba, quizás usted está teniendo una lucha por hacer la voluntad de Dios, por mantenerse en santidad, por resistir al espíritu que se opone al carácter, a la voluntad de Dios. De repente, ese espíritu que nos lleva al pecado, o que nos corramos, fíjense, despojémonos, quitémonos el peso que nos impide correr, quitémonos el pecado que nos hace tropezar. Despojémonos, dice Reina Valera, ¿no? Dice, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Sí, hay que seguir caminando esas aguas hasta llegar con Jesús. Lo que le faltaba a Pedro y lo que es el principio universal para todos nosotros, seguir con perseverancia la carrera. Sabemos, sí, el Proverbio 13:12 dice que la esperanza postergada aflige al corazón, sí, pero hay que perseverar. Sí, sí, vamos a pasar por todas esas pruebas, sí. No estoy diciendo que no lo vamos a pasar. No consiste en un evangelio basado en doctrina de prosperidad. Esta es la forma en que Dios forma nuestro carácter. Lo dice Romanos 5, lo leímos allá, las pruebas y dificultades, como que dice aquí, que voy a repasarlo otra vez, dice, nos ayudan, fíjense, ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia, firmeza, desarrolla firmeza de carácter. Entonces, capaz que tú estás pasando, como te digo, luchas con la salud. Esta predicación salió de una lucha que no puedo entender de la salud de una persona. Y desanima. Yo estuviera allí, capaz estuviera peor. Qué fácil es predicar de la vida de otro. Pero capaz es la salud, capaz es este país insufrible. Porque es verdad, este país no es insufrible, pero tenemos que sufrirlo. Entonces muchas de esas cuestiones nos cortan, nos tumban, se nos vuelven un peso, nos llevan al pecado y dejamos de correr. Una de las cosas más grandes que yo me voy a llevar del reto del collado del cóndor es que yo sufrí como nunca en la vida mi cuerpo había sufrido. Y llegué de último, quizás sí, pero llegué a la meta. Y me esperaron en la meta. Yo estuve 40 kilómetros, 3 horas pensando regresar en la nada. Y quizás es una tontería porque es salir a un evento de ciclismo que mi vida no va a ser más ni menos, mi vida no depende de hacer eso, pero quizás mi vida es potenciada por vivir esas experiencias. Y quizás todos tenemos que pasar algo donde tengamos que probar la resistencia y seguir mirando hacia adelante, hacia la meta y no dejarnos hundir en las aguas. Y el mismo versículo 2 nos dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón. El campeón significa que lo logró, lo hizo, él lo logró. Jesús, fíjense, dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús tenía en mente el gozo que le esperaba. Yo no sé si Pedro lo que le pasó fue que en un momento dejó de ver que iba a llegar con Jesús y empezó a ver todo el desastre alrededor. Muchas personas dejan de ver. Miren, para mí un apartado de la fe no es una persona que anotaba en una cartelera o ponían en las láminas de la iglesia y decir que ya no viene más a la iglesia. No, no, no. Una persona apartada de la fe es una persona que deja de creer, es una persona que deja de ver el gozo que está puesto por delante. Pues, sí. Puede estar, como dice Egli, puede estar asistiendo, puede estar en la membresía de la iglesia, puede tener un ministerio, pero perdió la perspectiva, dejó de ver aquella meta que nos espera. Entonces Jesús, debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz. Jesús siguió su camino sobre el agua hasta llegar a aquel gozo venidero que le esperaba. Porque Jesús también tuvo que caminar sobre unas aguas, sobre una prueba. Y soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Y quizás nosotros tenemos que pensar que soportar esta vida cristiana, inclusive más allá de la vergüenza. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Cuál es el desarrollo de la historia de Jesús? Está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Y tú quieras decir, qué bonito, Él está allí. Tú tienes que saber que ese es el lugar. Estar allí en esa presencia es la meta, el gozo que a nosotros nos espera.
Sí, situaciones y circunstancias para desfallecer van a haber muchas. Creo que no es fácil, pero quizá lo que necesitamos es aferrarnos y tener perspectiva, perspectiva por delante. Quiero despedirme con una oración. Señor Dios nuestro, Señor mi Dios, gracias hoy por esta, Señor, esta oportunidad de predicar un mensaje más, de aprender un mensaje más, de conocer o refrescar propósitos en la Escritura para con nosotros, Señor, para conmigo, para con nosotros. Que tu propósito sea en la vida de cada una de estas personas que hoy han compartido este mensaje y las que lo oigan, Señor, cuando lo difundamos. Gracias por cada lección que nos da, Señor, para instruirnos y aferrarnos a ella en los duros caminos de la vida, que son necesarios, son necesarios. Dice, recuerdo ahorita lo que dice el texto de Filipenses, a nosotros nos concediste no solamente que creamos en ti, sino que padezcamos por ti. Así que es parte de la vida, en la fe y también de la vida regular. Fortalece a cada uno, Señor, Señor, que esperemos en ti, Señor, que podamos vivir esa promesa que leímos allí en Isaías 40, como las águilas volarán, correr y no cansarse, no fatigarse. Eso, Señor, caminar y no fatigarse. Tú renuevas las fuerzas, Señor, y tú le das fuerza al que no tiene ninguna, inclusive al que se hunde en las aguas como Pedro. Y aunque el pueblo de Israel se quejó, Señor, tú a los que se arrepintieron le diste oportunidad, Señor. Quizás alguno de nosotros ha desfallecido, o quizás alguno de nosotros no está bien en el camino. Y quizás vemos tanto a las circunstancias grandes que ni siquiera estamos caminando con fe, vemos de lejos las aguas de bautismo, o la palabra, o la doctrina de tu discipulado. Y lo vemos así como para los religiosos de la iglesia o los otros. Quizás creemos que podemos caminar por nuestras propias fuerzas y pensar que no nos vamos a hundir en nuestra propia fe. Es Jesús el que Pedro dejó de mirar a Jesús y nos hundimos, Señor. Deseo que en tu bondad, Señor, que es tu voluntad siempre, podamos ver a nuestro Maestro y seguir adelante. Lleguemos a esa meta gloriosa, a ese gozo que está puesto delante de nosotros, así como fue el testimonio de Jesús en su Calvario aquí. Señor, bendice a cada uno de todos los miembros de esta reunión o participantes de esta reunión. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Siempre, bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, amigos, gracias por compartir la 52ª reflexión, desfallecer.